No hay separación entre cosmos y nosotros. Este podcast es un vínculo para que juntos develemos la astrología que nos habita, seamos conscientes de ello o no. De pequeña, entre los apagones cubanos durante el llamado período especial y los cuentos de mi madre, descubrí las estrellas. Mirar al cielo se volvió una pasión nocturna. Desde entonces no dejo de observar el firmamento. He pasado de contemplarlo a sentirlo. A la edad de 18 años recibí el primer dibujo e interpretación básica de mi carta natal, confeccionado con un método muy antiguo. Se desplegaba ante mí una nueva matriz energética repleta de posibilidades. En ese instante, supe que este lenguaje simbólico y su correspondencia en nuestra psique me acompañarían para siempre. Te invito a este viaje, a que juntos tropecemos con esta herramienta ancestral que nos regala el universo. Descubramos juntos esta manera de percibir la realidad y así sentir lo que los astros susurran. Por el mandala zodiacal, en este caso hablaremos del signo de Leo. Hola Julia, ¿cómo tú estás? Bien, ¿y ustedes? ¿Qué tal tu semana? Bien, ¿Todo bien. bien? Sí, por acá muy bien también. Bueno, entonces recuerden que puedes escuchar este podcast en las plataformas de audio, en Apple Podcasts, en Spotify, también en nuestro canal de YouTube y en Facebook, si deseas verlo en formato de video. Entonces, como ya es costumbre por acá por este podcast, vamos a comenzar con una meditación budista. Nos sentamos cómodos, con la espalda recta, en una silla o en un cojín. Nos enfocamos en el aire que sale y entra por la punta de nuestra nariz. Dejamos pasar las sensaciones y pensamientos. A la altura de nuestro corazón, visualizamos una pequeña luz de arco iris. La luz se va expandiendo y llena todo nuestro cuerpo. Poco a poco se expande a nuestro alrededor y comienza a llenar todo el espacio, como una lámpara. Emanamos esta luz que no conoce obstáculos, que no conoce enfermedades. Poco a poco esta luz se va contrayendo y va volviendo hacia la forma de nuestro cuerpo. Se expande hasta volver a nuestro corazón y se disuelve completamente. Nos quedamos aquí por unos segundos. Luego, el mundo aparece otra vez frente a nosotros, perfecto y puro. Deseamos que las buenas impresiones que se generaron beneficien a todos y traigan felicidad. Ahora, luego de escuchar el sonido de mi ton drum, que no, ustedes no lo ven los que lo están viendo en formato de video, pero bueno, lo van a escuchar, porque solo tengo este ángulo aquí. Bueno, Julia, ¿cómo estás? ¿Qué te ha parecido estos episodios anteriores donde hemos hecho este recorrido? Este recorrido. Ahora ya no hay vuelta atrás. Ya. ¿No? ¿O sí? Podemos ir atrás, por lo menos escucharlo. Si no lo han escuchado, pueden Sí. escuchar los episodios anteriores. Recuerda que siempre decimos que no se trata de ser de ese signo, porque todavía quien no conoce un poco sobre astrología aprecia que toda esta serie que estamos haciendo sobre la energía de cada signo, lo ven como que tengo que ser Leo para escuchar el de Leo, tengo que ser Aries para escuchar el de Aries. Y como siempre decimos, aquí podemos manifestar la energía de cada uno de estos signos
en diferentes etapas de nuestra vida o momentos, porque todos tenemos los 12 signos zodiacales. Son Especialmente. arquetipos. Especialmente Leo, porque habíamos dicho eso de la identidad, que empezaba en cáncer, que empezaba con una pertenencia, con una memoria, que había que tener un lugar o que teníamos que tener un lugar a donde pertenecer. Pero en Leo es donde se completa esa identidad, de la manera por lo menos en que yo lo he aprendido, ¿no? Esa identidad. ¿Por qué tú nos dices que esa identidad por pertenencia que hablábamos en cáncer, por qué es que tú dices que se completa en Leo? Porque la irradiación que ocurre en el signo de Leo, que tiene que ver con el signo de Leo en sí, sea más allá del humano o con lo humano. Esa irradiación que ahora va del centro hacia afuera, que en cáncer iba la energía de afuera hacia adentro, entonces había un interior que era cómodo, que era necesario, que era una estructura que nos daba estructura. Ahora entonces hay un proceso de ir del centro hacia afuera, y esa irradiación, que es otro proceso natural, que tiene que ver con el sol, pero que tiene que ver con Leo directamente. Nosotros como individuos ahí vamos a estar haciendo como una fijación, ese centro que es el sol, ese centro que es lo leonino. Nosotros hacemos una fijación ahí como seres humanos, y esa fijación hace que uno diga yo soy yo. Y entonces nosotros decimos yo soy yo, y cada uno de nosotros siente que es uno mismo, que está separado, que tiene que ir afuera, por eso. Pero esta es la forma en que yo lo he estudiado, y tiene sentido, para mí tiene sentido, porque yo creo que no se puede negar que nosotros vivimos como si estuviéramos separados, que cada uno siente que está en un centro, y que desde ese centro uno irradia lo que uno cree que uno es, y que uno espera ver lo que pasa afuera, y después de que pase algo afuera uno se reorganiza y vuelve a irradiar. Y entonces este proceso del yo es un proceso de adentro hacia afuera, crea una resonancia, vuelvo hacia afuera, y es siempre como una proyección hacia afuera, es una energía que va hacia afuera. Sí, bueno, me gustaría partir de que, como tú bien estabas diciendo, hablas de un centro, de esa relación centro-periferia, y también esta relación centro-periferia implica un movimiento, y esto me hace remitirme a que se trata del quinto signo en todo este recorrido, que es un signo de fuego, en este caso el fuego fijo, Sí. donde hay ese núcleo energético, y que podemos decir, incluso muchos autores se refieren así, como ese corazón como centro de vida. De hecho, el corazón, el core, toda esta área tiene que ver con el signo de Leo también. Entonces, el número 5 se relaciona con el cambio y con la fase que permite alcanzar la maestría, también la fortaleza humana. Creo que hablar de Leo no podemos dejar de decir, obviamente, y hacer esa analogía o similaridad con con el sol. Esa palabra me Sí. sonó rara, no sé si estará bien dicha, creo que Igual, sí, sí, se ¿no? entiende, sí. O similitud, Sí. ajá, con el sol, ¿no? Y esa complejidad de ese brillo, o sea, la complejidad de ese brillo, de esa autoconciencia, yo creo que tiene que ver también, o sea, la complejidad que yo decía, con ese proceso de encuentro con uno mismo. Como decía que era un signo de fuego, esto implica también transformación. Todos los signos de fuego del zodíaco, empezando por Aries, obviamente, y Leo y luego Sagitario, hablan de una transformación. Se libera, como si se liberara de esa pertenencia, de esa identidad por pertenencia que decíamos, canceriana, y fuera hacia un centro individual. Por eso es que creo que funciona desde ese centro vital, desde ese núcleo, Sí. que es como el corazón de esa llama. Sí. Muchos autores dicen también, o sea, algunos autores. Como te decía, las cualidades del fuego son como efectos de ese proceso, de esa transformación de uno mismo. Se dice que es la transformación del yo a través de ese elemento. Se habla también de la chispa divina, de la luz primordial. Sí. O sea, y voy a citar, tiene relación con el Fohat hindú. Y cito:
la chispa divina del corazón que estimula el desarrollo del ser humano hacia la autoconciencia. O sea, ese sería el Fohat, esa chispa divina. Entonces, como es el único signo regido por el sol y se asocia a la energía vital, esa energía sustentada porque es un fuego fijo, Sí. entonces tiene que ver con lo radiante, lo majestuoso. Creo que donde quiera que haya algo así, ya ahí está vibrando con o resonando con lo leonino. Sí. Si hablábamos, creo, de Cáncer como esta base sostenedora en primera instancia de lo sentimental, entonces yo creo que ahora llega Leo como manifestación de lo emocional, de la emoción. Es donde aprendemos por primera vez a decir yo. O sea, al principio lo aprendemos a través del sentimiento Ujú. y a veces de lo que registramos como doloroso o perturbador, pero tiene que ver con esas necesidades y esos deseos también aparentemente frustrados. Podemos decir que Sí. aquí comienza a actuar el ser humano o el individuo comienza a actuar o la energía comienza a actuar, para hablarlo de manera que se entienda, porque no se trata de un individuo, desde un ego individual. O sea, aquí podemos reconocer por primera vez ese ego individual. Hablamos por primera vez de esa individualización, porque ya él se percibe y se siente distinto a los demás. Tú Separado. decías desde ese centro, separado, diferente. Y auténtico. Es como si Ujú. fuera desde la aldea esa donde uno está, de esa cueva, de esa casa donde uno está, Sí, de esa tribu o de canceriana esa que simbiosis hablamos. primera que es lunar, uno abre la puerta y dice, ahora voy yo afuera solo y voy a decirle al mundo quién yo soy. Estoy descubriendo esto Sí. maravilloso, se lo voy a contar a todo el mundo. Y Ujú. básicamente, fíjate si hay una fijación tal que no es que uno va a contar siempre, el arquetipo es que uno va y sale a contar una cosa maravillosa, lo maravilloso que es uno, pero la fijación solar, o no hay tal fijación solar, pero este proceso solar que está ocurriendo ahí, este proceso leonino, también puede ser que uno salga a decir lo malo que es uno y lo desastroso que es uno. Uno simplemente va y se proclama. Uno va y dice, yo te voy a decir quién yo soy. Yo soy yo, mira, yo soy Se esto. autoproclama. Ujú. Como si Sí, por fuera- supuesto. Bueno, sí. Sí, me parece que aquí hay como un análisis individual. Y es como poner eso sensorial que veíamos en cáncer, aquí, ponerlo en torno a ese yo, es- ponerlo ya en torno a un yo, a un ego, que es lo que te decía, a veces se lanza al mundo ya a partir de esas creencias. sí, de hecho eh, sale de ahí, él sale de ahí. ajá, Parece en el proceso leonino que se está comunicando todo, pero cuando el ser humano sale al proceso leonino, lo que está comunicando es lo que él aprendió en su casa. Lo que él está comunicando es sí, lo que él acaba de aprender en un lugar pequeño. Él ujú, piensa que va a hablarle al mundo y que es una cosa masiva, pero realmente él acaba de salir de un lugar pequeño, hasta cierto punto pequeño. Pero bueno, él va con toda la fuerza de que es gigante sí. todo, ¿no? Eh, sí, pero también creo que la fase evolutiva hasta aquí puede, ya hay como una primera conciencia de lo social. Si hay un salir a la Lo afuera. social o ese mundo de afuera, Ujú. de hecho a Leo, a esta energía, le puede ocasionar cierta inseguridad. El Tú problema, sabes, entonces surgen manifestaciones como por ejemplo, de que tener un auto determinado o determinado estatus y esas cosas. empleo fortalece mi estatus, o sea, marca un territorio respecto del otro. O sea, es como si ese yo actuara como un patrón constante que guiara todo ese proceso. Y El es hecho. una relación inconsciente, porque incluso los neoninos tienden a negar todo esto, por ejemplo, con los grupos, con la sociedad. Es como si vibrara en un sentido de responsabilidad con su entorno, que lo desplaza a ver esto nuevamente desde un Pero centro. adolescente, no mucha Sí, sí, responsabilidad en el sentido, sí, sino de sí, que sí. Pero ahí ya hay como bueno, el problema es, yo creo con esto, es que siempre es esa dinámica entre el y la centro y lo de periferia, afuera. centro y periferia. Y si no hay nadie Ujú. sobre quién liderar o a quién decirle las cosas o a quién organizar, él va a inventar en su cabeza
un mundo imaginario donde la gente o donde unos elementos le hacen caso, porque si el sol brilla de un centro hacia afuera y nosotros estamos identificados con esa función, con ese proceso, y como individuos vamos hacia afuera, no importa si la resonancia es mala, no importa si la gente no te quiere, pero tú vas a estar en tu cabeza o en la vida real resonando. Y lo que ocurre ahí es que a veces vas a decir, sí, resueno, soy perfecto, y la gente te lo devuelve, está perfecto, pero cuando la gente no te lo devuelve, de todas formas tú vas a generar resonancia, y donde te vas a hacer el que te desentiende. No vas a con Madonna, ¿no? Entonces, como dice en la escuela, ¿no? ¿Quiénes se creen ellos que son para no hacerme caso a mí? Pase lo que pase, ¿no? Esta es parte de la parte humana de encarnar la energía de Leo, y que todos nosotros estamos encarnando Sol en Libra, Sol en Tauro, Sol en Escorpión, como si fuéramos leoninos, en el sentido que estamos individualizados. Porque después de Leo, El sol, por supuesto. después de Leo, ya el zodiaco va a otro lugar. Ya el zodiaco no habla más de individualidad ni de centro. Pero hasta aquí, donde estamos nosotros viviendo, hasta aquí que somos un centro, que no importa de qué signo tú seas, tú sientes como que yo soy de Virgo, yo soy de Tauro, yo soy de Piscis. Como nosotros vivimos así, vivimos como si fuéramos de Leo. Porque Piscis es otra cosa, Virgo es otra cosa. Así es, pero ese sentido de verme desde un núcleo, o sea, de lo nuclear, esa necesidad o sea, puede traer manifestaciones energéticas como esa necesidad de ser notado, que su presencia sea clave en ese colectivo. Por ejemplo, decía Rudyard, la exteriorización teatral de su personalidad para adquirir así una valoración social y conseguir una autoseguridad como individuo en la sociedad. Es lo que te decía, lo de afuera, lo social, lo acuariano, que es lo que tiene enfrente, puede generarle cierta inseguridad y cierto conflicto, muchas veces inconsciente. Entonces, si notamos, por ejemplo, que en Aries esta manifestación de la energía en un momento determinado se proyectaba como esa agresividad o esa violencia por una inseguridad individual, ya aquí esta exageración que a lo mejor tiende lo leonino o lo majestuoso o lo dramático, sucede a veces como la proyección ante esta incertidumbre que le puede generar la sociedad, el colectivo. Yo creo que esto es una manera de compensar esa inseguridad, o sea, proyectarse así. Yo lo siento, tener que... Es como que no sabe actuar en sociedad y opta por destacarse, por liderar. Ese orgullo leonino se desata. Sí. Y muchas veces es como un complejo, funciona como un complejo psicológico, ¿no? Como patología, puede resultar cuestiones como que quieras permanecer ahí o que asegures desde tu centro que siempre vas a estar ahí, que eres imprescindible. La angustia es la reconstrucción. Si tú fluyeras, porque Aries es libre, es lo que pasa con Aries. Leo es el segundo signo de fuego, es un mini Big Bang. Aries era un Big Bang que es una explosión libre, que no registra ni a los otros, eso explota y ya, ¿no? Un ejemplo. Pero Leo es como si yo dijera, yo soy la explosión. Yo soy esto, yo soy el violento, yo soy el aquello. Entonces, cuando tiene que jugar con el afuera y el adentro, la angustia está en reestructurar. Si no hubiera que reestructurar el centro, pero hay que reestructurar un centro. Entonces ese centro se vuelve una demanda. Y bueno, siento tener que decir esto, pero la reestructuración de ese centro constantemente que nosotros necesitamos, ese es el ego, eso es una angustia. Sí. Y bueno, ya había escrito Así sobre... y esa autoafirmación a veces que queremos y esa, por ejemplo, mira, muchos textos, cuando tú lees de los leoninos, siempre aluden a la figura de Mussolini. Que sí, yo me puse a buscar sobre la vida y qué sé yo, a ver cómo era desde la evolución de los leoninos, ¿no? Y desde su infancia y por fotos y todo eso, y hasta su muerte, imagínate. Tuvo una infancia perturbada, donde él no encontró la posibilidad de brillar o de un centro. Entonces, como no tiene la oportunidad de brillar, esto le generó un conflicto inconsciente que lo llevó a someter y a la destrucción, a esas ideas de conquista. Por ejemplo, Napoleón era Leo, Fidel Castro era Leo, Hugo Chávez, Fujimori. Pero mira cómo se vuelven patologías, esa necesidad del dictador. Arquetipos de... O sea, eso, claro, eso es una manifestación de la energía de ese ego individual
canalizadas lo más, no tan positivamente posible, por no decir que negativa, ¿no? Pero son ejemplos que están y son personalidades con un Leo potente en su carta. En el caso de No quiere Fidel, decir que eso sea malo, o que todo Leo sea así, claro que no. no, porque esto es parte de Es solo la... esto es una Sí, manifestación es densa una de esta manifestación energía. y es también un ejemplo de cómo el humano encarna esto y hasta qué punto el humano puede llevar esto. Hay Y hasta otras que, maneras. exactamente. Y en caso de Fidel, por ejemplo, que es una cosa que es típica de los leoninos, en su aspecto, lo que sea, es que él irradia que él es el país. El centro más ha Y no, prestado su y resonancia. esa promesa de que siempre voy a estar aquí, de que siempre, ¿sabes? Esa es Esa canceriana. cosa Esa es perenne canceriana, porque de esa es que, que yo y ustedes no sé qué, pero sí, luego sí, pero es como esa promesa de que tú me necesitas a mí, ¿sabes? Y yo te estoy la controlando y yo resonancia. estoy acabando contigo, pero no te lo digo, porque muchas veces es también esta idea de, del político, porque lo leonino muchas veces conoce cómo funcionan las masas, Sí, es que ¿sabes? Y así las pueden manipular también. O sea, es parte de la energía tú lo leonina. ves de esa manera, la manipulación que ocurre es una manipulación de la resonancia. Desde el centro uno irradia algo y se acabó y hay respuesta. Pero si ya se solidifica no solo el centro, sino la respuesta y encima ya estamos implicados yo y la respuesta, entonces también mis súbditos, mi gente, eso son mías y son... Ya ahí sí se forma un lío. Aunque en lugares de abusos y cosas así, ahí hay cosas de Plutón también, eso no es solo el sol, eso no tiene... Es como que, como también decía Rudia, a veces, y cito, a veces no saben cómo cooperar con la gente y optan por dirigirla. O sea, esa es una de las Es que manifestaciones cohesiona energéticas. naturalmente. Estamos Mm. hablando aquí como si Leo fuera terrible. No, 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 La no, no. Y energía después vamos a explicar otra cohesiona cosita. de por sí, No, no. organiza de por sí. Una de las grandes Y es virtudes. fuego, es esa energía Muy que desde un directa. ser... Es un mini Big Bang, es una mini explosión, mucha energía, es una energía que coherentiza, es una energía que de por sí ella pone los alrededores a organizarse. El Sol, todos los planetas giran alrededor de él, necesitan del Sol. O sea que está bien coherentiza, da energía, da vida. Lo que pasa es que el Sol no Tiene pide que ver nada a con eso. cambio. El Sol se está quemando a sí mismo y cuando la estrella desaparece, desaparece y no pide nada a cambio. Y si quieres caer en un tema que no tiene para cuándo acabar, vamos a hablar de la creatividad, que tiene que ver con Leo, más que con el Sol, Sí, con Leo, y cómo lo que es creativo, lo que surge en el espacio, lo que surge que sí, hay una mano que lo pinta y que lo eso, pero de esa creatividad a decir esto es mío, esto lo hice yo, y a toda la vida del artista y luego el mercado del arte y todo lo que pasa, pero el narcisismo artístico y toda esta cosa. Este es un tema viejo, este es un tema muy viejo, porque el primer punto es el aquello de que esto lo hice yo, esto es mío. Luego no puedo cambiar el estilo porque ya el afuera, la resonancia no me permite cambiar el estilo. Ya me quedo clavado toda la vida haciendo la misma pintura porque eso es lo que yo soy, que ese es el problema de Leo, sobre todo en el ascendente, que te obliga a... Hay una tendencia a la solidificación de una imagen y el universo son miles de imágenes, no es una sola imagen. Entonces yo vivo de una sola imagen y de ahí yo cobro, yo digo, yo dirijo. Esa cosa que se frisa es el problema, porque la energía del sol no se frisa. no, claro que no, ni tiene ningún problema. Eso es ya cuando se encarna, pero uno pone estos ejemplos ilustrativos como para poder explicar un poco mejor desde nuestra mente racional, ¿no? Pero eso que tú decías de la proyección y luego esa resonancia, la resonancia podría ser también esa respuesta de lo social, por ejemplo, se irradia, la energía se irradia, entonces cuando a lo mejor hay una resonancia que no es la que esperaba o lo que sea, puede generarle también un conflicto. Reestructurar, ahí tengo que hacer cambios, me tengo que arreglar, me tengo que cambiar, tengo que caer, me tengo que... Porque recuerda que es Urano, que es lo que tiene al frente por polaridad, que es Acuario. Cuando hay algo distinto a lo que yo creía, ahí me va a generar un conflicto y muchas veces una rigidez de ese núcleo leonino. Por eso es que, bueno, sí, no, estas cosas, este arquetipo del dictador, obviamente es leonino, pero también el del héroe, es el arquetipo del héroe, quien lidera, quien salva, quien tiene todas esas cualidades polivalentes de ese símbolo, Sí. llena de significado, y esto de dictador es una más, un significado más que puede este arquetipo expresar, pero, y que estamos hablando, pero obviamente no es lo único.
Y sino es para que el dictador tiene que ver con Plutón también. El dictador tiene que ver con abusos y también, cosas. también, pero bueno, en los que mencionamos Pero el anteriormente. narcisismo, el engolosinamiento, como dicen, de Sí, me gusto tanto, ese engolosinamiento sí es chivía, es uno, este sí es más leonino, ¿no? Es tiene puramente que leonino. ver, podría tener que ver con aspectos plutonianos o tener a Plutón, bueno, depende, no vamos a meternos en temas técnicos, pero esta cuestión de liderar Es que lidera y natural. de que a veces, ajá, conocen la psicología o se identifica esa energía con la psicología de las masas, porque realmente no es una conciencia social verdadera. Y Es eso un será lo que centro. debe integrar Acuario, desplazar ese centro hacia lo social, genuinamente, para que no le genere tanto Ya lo conflicto o veremos tanta en inseguridad. Virgo, que es el signo que viene después, ¿no? Antes, mucho antes de Acuario, mucho antes de todo, ¿no? Que Virgo es quien le va a decir a Leo. Porque Leo es una energía adolescente en el sentido de que está empezando a proclamar algo maravilloso, algo auténtico, algo puro, algo, tiene ayuda, incluso tiene estandartes, tiene ayuda, ¿no? Viene de un hogar, viene de un lugar. Pero Virgo le va a decir que no puede ir toda la vida evolucionando en una línea como él quiere y se va a hacer lo más Sí, famoso del mundo. Virgo le va a proponer otra cosa que vamos a ver lo que es, que le da un pare y ahí empieza la un energía. autocuestionamiento. En Virgo empieza ese autocuestionamiento. Y ¿cómo se llama? Depurar, esa depuración, ese decantar y separar, e ir separando de lo que me funciona a lo que no. Ese análisis empieza ya profundo, un poco más profundo. Ya empezaría en Virgo, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de que otra de otra manifestación de esta energía la tenemos con el mismo Jung. O sea, no solo estos personajes que citamos anteriormente. Cuando él entendió desde su solaridad toda la complejidad individual y con Sí, sí, tú sabes, y con su obra, intentó desentrañar todos estos rincones del individuo. sí, él O sea, lo tiene, que él percibió. Y sí. habló también incluso del inconsciente colectivo, es decir, que Jung sería un ejemplo de lo leonino, que ya tiene más integrada esa función social. Pues En tanto también habló del proceso de individuación y cómo proyectó esa luz del sol de manera que sí, de revolucionó. hecho sí. Sí, muy importante porque él al dar al traste con el inconsciente colectivo, que vamos a decir que es como un océano, ya lo veremos en Pisces, pero es un océano de imágenes y de memorias colectivas que tienen que ver con todos nosotros, lleno de, vamos a decir, unos stickers, unas calcomanías, la madre, el padre, estos arquetipos que están ahí. Y él desarrolló desde lo leonino toda una manera de irse despegando de esos arquetipos para ser más libre y para llegar a lo que él llamaba el sí mismo, que es una vibración inefable, algo más inefable que tiene que ver con el individuo, que va más allá de esa, o va un poco más allá de ese apego, Que va más de allá. ese centro sólido. Hay que mencionar entonces que Oriente, India, bueno, India tiene la idea del universo como identidad en sí, como identidad que vibra en sí, que esto es bastante elevado. En el budismo tenemos hay que cuando se estudia qué cosa es este ego, qué cosa es esta cosa tan sólida, que esta cosa no es sólida en sí, que tal cosa no es permanente, que tal cosa no, que está hecha de unos cúmulos que también van cambiando y entonces como no puedes encontrar un centro sólido no hay tal cosa, ¿no? Sí hay en algo que se llama ego, pero que el centro de esto no es nada sólido, no es nada... ah, y no sé, estas son noticias importantes, pero nosotros, desde lo occidental y bueno, en general, la forma en que vivimos, ¿no? La forma en que esto se ha construido esta, vamos a decir, esta ilusión de centro, esta ilusión de solidez, pero que sí vivimos desde ella, ¿no? No se puede negar, ¿no? Y si alguien pierde la memoria, pierde coherencia, ¿no? Y ya no tiene la luna, ya no se acuerda de dónde viene, pero todavía hay algo que está ahí, que eso tiene que ver con lo solar, a un nivel que está detrás de la identidad. ¿Qué es la identidad? El sol es complejo hablar de la energía y de este momento cáncer Leo, porque la identidad es un proceso demasiado complejo Sol, como para luna. abarcarlo. No, imagínate, y tiene que ver con toda la infancia, toda la vida de un individuo, toda la experiencia, cómo el individuo registra esa experiencia, pero incluso si ya vamos a hacer referencia, por ejemplo, a la astrología kármica, eso va más allá. Interior, sí.
de esta encarnación. Así que imagínate, Sí, los que creen cuando en uno la reconoce reencarnación, sí. Los que creen que la reencarnación tiene sentido, sí. Esto dice que la experiencia que uno tiene también está determinada por, por experiencias pasadas, ¿no? Que, o sea, que no están sueltas las experiencias solamente, sino que vienen un poco delimitadas por experiencias pasadas, ¿no? Por la identidad, un juego sol-luna, y que venimos a hacer un trabajo aquí, esa es otra manera, que tiene que ver con esa es encarnamos otra en este manera. cuerpo, en esta familia, con determinado signo y con determinado mandala zodiacal, determinada carta natal para hacer un trabajo. Eso es básicamente. Y ahí entonces el único peligro es que se siga solidificando la cosa, que uno diga, yo soy el héroe que vino a salvar a no sé quién y que vino a... Y ese es el otro problema de eso, que todavía está colgando. Pero si se pudiera irradiar la energía pura del signo donde está el sol, por ejemplo, o lo leonino, si se pudiera irradiar de manera más natural, más parecida a como fluctúa en el universo y no solo desde el humano, si se pudiera llegar a un nivel que es más puro, que era lo que Jung estaba tratando de proponer, este está bien. Y si se puede centrar y un poco encontrar que está en el Sí, fondo de todo moverse esto. y poder hacer cosas diferentes a lo que está acostumbrado. Sí, por supuesto, yo creo que lo leonino al final suele entregarse a todo lo que está dentro de esa órbita. Dentro de todo lo que él ha marcado, Necesita esa... él podría, ajá, y surge, ahí es donde surge el arte también. El arte es profundamente leonina y también es una proyección de lo social, tú Sí, sabes, desde esa dimensión individual. sí. Esa cosa que también posibilita, por ejemplo, la fama. La fama es algo bien leonino también, pero Autoría. también, pero también nace el maestro interno, el guía interior, en un nivel más sutil de esta energía. O sea, todo no Sí, esto es está bien. Eso, de extrema sensibilidad que puede, por ejemplo, hacer detonar ese orgullo personal o lo que registramos como ese el pundonor ese, que es como la dignidad personal, que requiere de una atención, dedicación, pero también de voluntad. es Leo necesario. también tiene que ver con la voluntad. Muchas veces, por ejemplo, cuando un líder de este tipo o un artista se cuestiona o pierden popularidad, apelan a situaciones dramáticas muchas veces o de todo tipo, a veces poco luminosas, para poder recuperar todo eso, todo ese estatus, todo ese apoyo que tenía en primera instancia. Rudyard también decía que es un primer intento del individuo para ser un personaje social. Eso me da risa. Ujú. Eso, Es como eso. esa lucha instintiva con temores inconscientes por un lado, todo lo que tiene que ver o es relativo a un grupo o a lo social. Yo creo que una buena Este, forma de canalizar o de organizar, como tú decías, todo esto, todo este registro de la energía es crear o trabajar o hacer acciones sociales desinteresadas, pero ese es el ¿sabes? punto desinteresado del artista mismo. Si hubiera un arte que pudiera empezar a explorar, porque es difícil hacer esto. Hablamos de esto y no se puede hacer esto. No se puede criticar al artista porque uno no está haciendo arte. Lo que sea, es difícil el proceso. Pero si hubiera un arte que pudiera empezar a explorar el cambio de percepción, por lo menos quebrar esa cosa tuyo, esa cosa, porque el arte solidifica, el arte que conocemos comúnmente solidifica esa idea de yo y también siembra y limpia el inconsciente personal de alguien y te lo tira encima. Entonces tengo yo que ver todas tú proyectas esas frustraciones en esa creación, en esas, no sé si eso se debería llamar arte, lo siento mucho. Pero estas cosas son serias, son profundas, desde el proceso creativo y cómo hacer esa ruptura. Porque a veces se refugia entonces el artista en la parte canceriana. No, ahora voy a representar a todo mi pueblo y a todo el país. Entonces, eso es otro refugio. Y esa es otra ya manifestación de lo canceriano. Es Pero creativo, bueno, que lo pero está haciendo desde un centro. Lo que pasa con Leo es que ya Leo tiene ese impulso ariano con ese reconocimiento del cuerpo taurino. Y él sabe las herramientas que tiene. él tiene Sabe que que tiene brillar, la voz, la expresión geminiana tiene que y también que es brillar. parte de algo. Ya él tiene incluido todo esto anterior, ¿no? Sí, sí, él va un paso Entonces, más, sí, sí. entonces él quiere experimentarse a sí mismo, ¿sabes? Desde un centro, desde su propio núcleo
Lo que se me que ocurre, quiere salir al se me mundo. ocurre algo que tiene sentido, que es que no solo yo soy bueno, sino todos somos buenos. Esa por lo menos es una primera manera de empezar a quebrar esa solidez ahí, porque da que se forma un bloque y de ese bloque es difícil esto. Porque además, Sí, crear algo, ¿quién va a decir? Y no es solo no reclamar autoría, es qué tipo de proyección se está poniendo, porque se está jugando con imágenes, entonces es un proceso, pero va a delatar. Yo pienso que esto que llamamos arte delata ese proceso egoico, desgraciadamente o por sí, es suerte. donde comienza ese ego individual, la manifestación de ese ego individual. Vamos a oír un pedazo de canción. Aquí, no sé si es el centro, pero quisimos poner la canción más o menos en el centro de podcast. Vamos a poner un tema que podría conectarnos con la energía leonina. Vamos a escucharlo. Bueno, un pequeño fragmento. A nosotros se nos ocurrió traer este tipo de música clásica porque es todo lo majestuoso, señorial. Y creo que esta música alude como a esa salida al escenario, Son situaciones leoninas. a las luces, todo ese aparataje, la La, carroza. Sí, eh, se la dice estrella, ¿no? así, ¿no? Como es así, el estrellato. Bueno, no podemos olvidar también que ¿cuándo 42 es que, minutos. por cuánto vamos? 42. ¿Sí? Sí. Ay, yo diciendo que era el centro del podcast. Bueno, ya vamos a ir. Y yo pensando que era menos. Bueno, no importa. No queremos que hacerlo muy largo, pero me parece importante decir que en qué meses está o encontramos a Leo en los meses de verano. Sí, Esa sí. calidez. También la La movilidad, astrología, ajá, la donde fiesta. más calor hay. Bueno, déjame decirte que la astrología cabalística es el mes de Ab. Y muchas veces se advierte que es el mes donde más influencia solar tenemos, donde la energía está muy potente. Te dice hay que tener cuidado con las discusiones, con cosas que podamos hacer movidos por esa fogosidad. Entonces, en ese mes también, en el mes de Ab, yo lo comentaba creo cuando hablé de la luna nueva en Leo, se dice que es como el mes de los enamorados en el pueblo judío, donde se acicalan y van a buscar al otro, ¿sabes? Pero tiene que ver Sí, con eso también, con el amor, el corazón. sí. De hecho, en la casa 5 que es la análoga a Leo, se miran también los hijos, Creatividad y no a sé. la creatividad y todo eso. Entonces, nada, es como quién soy yo más allá de ese clan familiar, ¿Y de qué? ese pasado, de esas creencias, ¿no? Vamos a citar personajes leoninos, por ejemplo, como Mick Jagger. Madonna es como el arquetipo De de, los de leoninos, sí. Leo, tú lo decías ahorita, Whitney Houston, Obama, Gustavo Cerati, Jennifer López, Jason Momoa, Charlize Theron, Sandra Bullock, Cara Delevingne, Antonio Banderas, Cara Delevingne, la modelo inglés, bueno, de United Kingdom creo que es, Antonio Banderas, Champagne, Steve Carell, Chanel, Ah, era Chanel. Leo también, Ben Affleck, Kevin Spacey,
Estoy diciendo el escenario, todo el Star System, mucha gente del Star System hollywoodense son leoninos por Las excelencia. estrellas. Entonces, por eso hablamos de esa carroza, de ese escenario. Es como coronar a un rey. Sí, el rey. Necesita esa hiperafirmación, o sea, la confirmación de un otro. Y cuando llegan a ese punto más brillante, a veces se retiran, como el sol, que llega hasta su punto más alto para después caer, ¿sabes? Para que después pasa la Sí, noche. también el sol se quema a sí mismo, ¿no? Hasta el último minuto le está dando y bueno, ya no hay más, ya no hay más. Un lugar leonino es la glorieta de un parque, que es eso redondo que está en medio de los parques, de muchos parques, sobre todo coloniales y todo eso. Y nada, esto, como patología, suceden este tipo de personajes, por ejemplo, o estas cosas que, lo que se llama el culto a la personalidad, que crea todo este tipo de ilusiones de que serán indispensables, eternos y todo lo demás. Así que bueno, vamos a dejarlo aquí porque si no, esto puede ser eterno con Leo. Bueno, familia, gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden hacer en Apple Podcasts, en Spotify. Pueden vernos en formato de video a través de Facebook y a través de YouTube. Vayan y déjennos un review en Apple Podcasts. Solo en la plataforma de Apple Podcasts estaré haciendo un sorteo todas las semanas del mes y voy a elegir a alguien para hacerle su carta natal de manera breve, pero yo creo que 1 hora para conocer algunos de los puntos más importantes, porque la interpretación de una carta natal eso puede ser eterno y es un trabajo de la vida entera. Pero bueno, haremos eso porque mucha gente me pregunta y me escriben cómo podemos sacar, cómo puedo saber mi ascendente, cómo puedo saber dónde tengo la luna, y quien conoce un poco más siempre me preguntan otras cosas, así que puede tener la oportunidad de hacer la carta natal a la manera que yo la hago y de hacer una breve interpretación de 1 hora, pero que ahí se podrán sacar algunas cositas sobre las cuales pues se puede ir trabajando, ¿no? Y nada, Julia, gracias por estar aquí una vez más. Nos vemos en el próximo episodio para hablar del signo de Virgo y nos vemos el lunes también para hablar de los tránsitos de esta semana, que es la luna nueva en Piscis esta semana. Un abrazo grande. Chao.